a cargo del doctor Jairo Luna García, quien es médico especialista en salud ocupacional, magíster y PhD en salud pública, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y es investigador en el campo de la salud de los trabajadores, en campos de ergonomía y análisis del sistema general de riesgos laborales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. No se le escucha al doctor Jairo. Perdonen un minuto, ¿ustedes me escuchaban? Sí, doctora. Disculpen, A que creo que usted se me le fue el... escuchamos, pero al doctor Jairo algo. Ok, a mí me alcanzaron a escuchar, es que acá salía un sonido, Sí, pero al doctor. ya parece que lo está cuadrando. ¿Me están escuchando en este momento? Ahora sí, fuerte y claro, doctor. Bueno, discúlpenme que se me olvidó colocarme esta diadema y estaba hablando aquí solo, pero bueno. Entonces, de nuevo, buenas noches, doctora Adriana, doctor Bernardo. Un saludo especial para todas las personas que están en este momento en el Congreso, en esta última parte ya antes del cierre. Me parece muy interesante las tres presentaciones que hubo previas, digamos que me permiten un poco contextualizar también lo que pretendo compartir con todos ustedes de una mirada un poco más en un ámbito macro de lo que ha venido sucediendo ya en este año largo que llevamos de pandemia y algunos de los elementos que hemos podido construir como interpretación de todo esto del impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. Pues lo primero que tendríamos que decir es que es un hecho inédito para la humanidad. Por supuesto que previamente ha habido muchos episodios de pandemia, pero una pandemia que en tan corto tiempo haya afectado al conjunto de los países, de los territorios, de las naciones, pues es una situación bastante especial que se vincula mucho con esa relación que hemos mantenido con la naturaleza, pero que también ha mostrado nuestra vulnerabilidad como seres humanos, pues que en buena medida el desarrollo de la tecnología por momentos nos hace pensar que tenemos los problemas resueltos y vuelven a emerger situaciones como esta que nos muestran que somos interdependientes con la naturaleza. Pero también una pandemia que ha mostrado la importancia del trabajo. Ustedes han escuchado muchos discursos que han planteado el fin del trabajo o la pérdida de centralidad en el trabajo de la sociedad. Pues nuevamente esta situación ha puesto de presente que sin la producción de bienes y servicios, pues nuestra sociedad no funciona. Pero también simultáneamente una pandemia que puso al desnudo las grandes desigualdades que se viven en torno a todo el planeta entre las regiones del norte y del sur, pero también incluso en los propios países, entre las diferentes regiones, los sectores sociales, las clases sociales, pues esta situación de pandemia ha mostrado que vamos atravesando la misma tormenta, pero no todos vamos en el mismo barco. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que es una realidad muy especial. Ya se han mostrado en esta jornada, en las charlas previas, las cifras que muestran las dimensiones que tiene esta situación, tanto en el planeta, con más de 167 millones de personas afectadas y cerca de 3,5 millones de personas fallecidas por esta causa. Y en nuestro país, cerca de 3,270,000 con 85,000 muertes. Pero tal vez lo que uno podría decir es que vale la pena un análisis por edad y por género
de lo que ha sido esta situación, que nos denota que precisamente la población laboral, la población en edad de trabajar, es la población que más se ha visto afectada, con el 74% de los casos, con una distribución un poquito mayor en las mujeres que en los hombres, pero el comportamiento ya de los fallecidos claramente muestra que la población más afectada ha sido la poslaboral, aunque la vacunación, como ya se dijo en una charla anterior, está modificando en parte este comportamiento, y claramente es más de predominio masculino que femenino. Sin embargo, quisiera decirles que en un análisis de los datos que nos suministra RL Datos de Fasecolda, podemos decir que apenas el 5,9% de los casos en población en edad de trabajar han sido calificados como enfermedad laboral. Es por supuesto una situación en que se ha visto un incremento importante de la enfermedad laboral, de la calificación, y con una disminución también muy sustancial de la accidentalidad, pero pues las coberturas en todo caso en esta población en edad de trabajar son bastante bajas. ¿Cómo se ha visto afectado el mundo del trabajo en relación con las intervenciones para enfrentar la pandemia? Sabemos que esto fue una situación emergente frente a la cual en un primer momento las posibilidades de un tratamiento específico, las posibilidades de una vacuna no existieron por un periodo bastante importante del año anterior. Hasta este año pues contamos con ellas, y en ese sentido las medidas no farmacológicas fueron las que nos permitieron desde una perspectiva de salud pública enfrentar esta situación. Uno podría decir que lo que se ha mencionado de las pruebas, el aislamiento de casos, el rastreo de contactos, como acciones de contención, eran y siguen siendo una dimensión muy central de las medidas de salud pública para enfrentar esta situación. Sin embargo, pues vimos un cierto retraso en la adopción de las medidas del cierre de fronteras o de esas acciones que en un primer momento hubieran permitido minimizar la distribución de la pandemia, y pues eso llevó a que tuviéramos que adoptar medidas de tipo mitigación, el distanciamiento físico y social, pero finalmente pues sobre todo para atender esta situación de las unidades de cuidado intensivo y la saturación de los servicios de salud, pues las acciones de supresión que nos colocan en un dilema que pues en buena medida no tendría por qué haber sido así, pero lo ha sido, entre la actividad productiva, la economía y la protección de la vida y la salud, con las acciones de clausura, aislamiento social, restricción a la movilidad. Pero todo este tipo de medidas nos llevó a mostrar la gran fragmentación del mundo del trabajo, y pues en principio por las normas que se dieron se habló de unos sectores esenciales que no podían parar. Por supuesto, en primera línea los servicios de salud que garantizan a las personas en la medida de sus posibilidades, pero también muchos otros trabajadores vinculados a otro tipo de actividades como suministro de alimentos, como servicios públicos, transporte y cosas por el estilo, pues también hicieron parte de este grupo de trabajadores esenciales que no pararon. En segundo lugar, por supuesto, los trabajadores en casa, que no son solamente los teletrabajadores. Sabemos que en el país ya previamente se venía dando una reglamentación del teletrabajo, y que en este año y recientemente se promulgó la ley de trabajo en casa, pero también estaban todos los trabajadores a domicilio. Ya lo veremos un poquito más adelante con algunas cifras. Y digamos que una situación que se volvió muy compleja, que fue la de los trabajadores no esenciales, a quienes no podían seguir desarrollando su actividad laboral, pero que dada la estructura del empleo en el país,
pues muchos de ellos no tenían cómo garantizar un sustento porque eran poblaciones de baja capacidad económica, sin ahorros, y pues en alguna medida esta crisis de este mes de paro nacional ha mostrado las difíciles situaciones que han vivido muchas de las personas de los sectores populares de este país que se acumulan y acompañan este estallido social al cual no podemos darle la espalda. Y en buena medida tiene que ver con que pues la realidad de informalidad, pero informalidad que no solamente está concentrado en este último grupo, atraviesa todos los grupos. Hay informalidad en los sectores de los trabajadores esenciales, por ejemplo. Allí hay un grupo importante de, por ejemplo, los recicladores que siguieron desarrollando su labor, o de las empleadas domésticas, muchas de las cuales no están en condiciones de que se les garanticen sus derechos a un empleo. Y pues en ese sentido, allí también hubo. Y como les decía antes, de los trabajos a domicilio, hay muchos de micro y pequeñas empresas que hacen parte de lo que se podría llamar la informalidad. Y en alguna medida también uno podría plantear que en el propio Estado y en el propio sector salud hay un empleo informal, como lo ha calificado la OIT, de personas a quienes no se les garantiza condiciones de contratación adecuadas y que por tanto pues también están en una condición de empleo informal, no del sector informal, pero sí de empleo informal. Ambos, empleo informal y sector informal, son lo que se ha denominado por parte de la OIT economía informal. Y también esta situación se acompañó de un incremento de el desempleo y de la población inactiva, y población que por la misma situación renunció a la búsqueda de empleo. Y lo otro que puso de presente fue todo esto de la importancia del trabajo de cuidado y de la sobrecarga que implica desarrollar, sobre todo para el trabajo en casa, las labores domésticas simultáneamente con las labores productivas. En ese sentido, digamos que vale la pena identificar sobre todo esta población que ha sido sujeto a las actualizaciones normativas de la norma de teletrabajo desde hace unos años atrás y en el presente año del trabajo en casa, pero también de la existencia del trabajo a domicilio, que es una modalidad de trabajo que existe en el Código Sustantivo del Trabajo y que persiste y que tiene que ver sobre todo con actividades de acabados en la manufactura, tales como los satélites de confecciones o el ensamble de otros productos diversos, el empaque de objetos, envoltura de cajas, que se hace en las casas de las familias. Y por supuesto, pues todo esto que tiene que ver con la emergencia del trabajo a distancia y remoto. Hoy en día nos dice el proyecto de ley que está en curso en el Congreso que se entiende por trabajo remoto, sobre todo este trabajo que está relacionado con el teletrabajo internacional, o también llamado offshore. Pero también las modalidades del trabajo a distancia no solamente se hacen en casa, sino también tienen que ver con el trabajo móvil y el trabajo en telecentros, como la normativa, la ley lo planteó. El Centro de Estudios Laborales de la ANDI publicó un informe, un análisis precisamente de todo esto, de cómo en la pandemia se incrementó el trabajo en casa, y nos dice que previo a la pandemia ya había un grupo importante de personas de trabajo en casa, no teletrabajo, aunque ahí están incluidos, pero eran de un poco más de 1.161.000 personas, y eso se incrementó a cerca de 3,5 millones de personas. En la ley que se promulgó recientemente de trabajo en casa, se hablaba de más de 4 millones de personas en condición de trabajo en casa, lo cual representa entre el 22 y el 30% de la población trabajadora. Entonces, en ese sentido, digamos que hoy en día reconocemos que esto es una realidad y una dimensión bastante importante del mundo del trabajo.
que no solamente se da en el sector servicios. En este estudio del CESLA también se muestra que el trabajo en casa es transversal, seguramente mucho en actividades administrativas de los diferentes sectores, pero en todo caso en una proporción importante se dio en los diferentes sectores. Entonces, pues toda esta segmentación del mundo del trabajo por la pandemia implica retos para la seguridad y la salud en el trabajo diversos. De un lado, por supuesto, para los trabajadores esenciales en lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad apropiados y participativos. Pero yo quiero también decirles aquí que hay vacíos importantes en nuestra estructura de seguridad social y de legislación laboral que han hecho que se limite el impacto de las medidas de mitigación y clausura durante la pandemia, porque, por ejemplo, temas como el de las personas que presentan sintomatología y que van a un aislamiento preventivo, las situaciones que se han vivido en muchos casos ha tenido que ver con el adelanto de vacaciones o incluso modalidades que implican disminución de los ingresos de las personas, incluso en la formalidad. Y pues eso ha llevado a que haya presentismo, a que las personas prefieran no reportar los síntomas o no someterse a pruebas que eventualmente impliquen que no se les reconozcan, porque si no tienen un diagnóstico positivo, pues este aislamiento preventivo, por ejemplo, si hay un familiar que haya salido positivo, pues genera una tensión en términos de las posibilidades de disminución de ingreso a las personas y lleva estos problemas de no reconocer su propia condición. Por supuesto que en toda esta situación de trabajo en casa, lo que se ha puesto de presente sobre todo es las implicaciones que tiene para el riesgo psicosocial, por las extensiones de las jornadas en muchos casos, por la saturación de tareas, por los conflictos familia-trabajo, trabajo-familia que se incrementan y cosas por el estilo. Pero también tendremos que reconocer que para este tercer grupo de los trabajadores no esenciales y para mucha de la población en informalidad, pues lo que quedó de presente fue la dificultad de obtener el ingreso que garantizara poder estar en las situaciones de clausura, cumpliendo con la cuarentena y demás. Y en alguna medida también esto se relaciona con las dificultades de haber contenido la pandemia en nuestro país y que el desempeño que tengamos sea uno de los peores en el mundo, junto con Brasil y México. En la región latinoamericana pues tenemos esas dificultades. Entonces, pues digamos que uno podría decir que la pandemia nos ha colocado desde el mundo del trabajo, pero también al conjunto de la sociedad, en volver a pensar en lo fundamental, en la vulnerabilidad que como especie humana tenemos ante la naturaleza y en la necesidad de pensar en serio y asumir con profundo compromiso una búsqueda de recuperación de la relación sociedad-naturaleza mucho más equilibrada, con procesos productivos, procesos de consumo y procesos de convivencia mucho más sostenibles. En segundo lugar, toda esta situación nos plantea la importancia que hoy en día tiene de que se cumpla lo que la Constitución de 1991 prometió en términos de la protección a todas las formas de trabajo. Y en ese sentido, la promulgación de un estatuto del trabajo. Es muy interesante que en este lapso, pues ha habido varias iniciativas legislativas que incluso cobijan otras modalidades de trabajo, como lo que ha sido el trabajo mediado por plataformas, para tratar de buscar una regulación y una protección de esas otras formas de trabajo. Sin embargo, pues digamos que también tenemos la dificultad de la dispersión de esta normativa laboral, en todo caso, que no tenga la suficiente coherencia, y en esa medida estamos abocados a una actualización en profundidad del Código Sustantivo del Trabajo hacia un estatuto del trabajo
que permita realmente garantizar la salud, la seguridad y el trabajo digno y saludable para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues ahí se abren unas posibilidades en cómo pensemos que puede ser una pospandemia en un mundo con mayor inclusión social. Y precisamente, pues un tercer elemento que ha surgido aquí es cómo está organizada la seguridad social y la protección social en el país. Hoy en día, pues sabemos que hay un debate fuerte frente a la reforma en salud y el grado de implementación que se pueda dar y de reglamentación a la ley estatutaria y que tanto se siga un camino de garantía del derecho a la salud o que tanto sigan presentándose obstáculos que precisamente en medio de esta pandemia, pues que puso en evidencia la importancia del sector salud para el conjunto de la sociedad, para mantener la viabilidad económica, productiva y de vida social, pues necesitamos un modelo de protección social y de seguridad social que sea mucho más garante en términos de prestaciones económicas y asistenciales y particularmente en el debate que se ha dado de la necesidad de reglamentar e impulsar el ingreso de base ciudadana como una forma de garantizar que el conjunto de la población pues, pueda asumir situaciones de crisis como la que nos plantea la pandemia y que las medidas de control de la misma se puedan llevar adelante porque las personas pues no tengan que salir de sus casas para no morirse de hambre, como lo que en alguna medida ha pasado en nuestro país. Y digamos que finalmente lo que todo esto nos plantea es la recuperación del lugar del Estado, de los estados nacionales, como garantes precisamente de esas políticas que ayuden a que tanto en una dimensión de economía, pensando en que es necesario modificar un enfoque extractivista, un enfoque financiarizado hacia un enfoque que recupera la centralidad de los sectores productivos de una economía viva y bien sostenida, pero una economía que sea ambiental y socialmente sostenible. Esto nos implica también desde el sector de la medicina del trabajo, de la seguridad y la salud en el trabajo, repensar cómo construimos desde una perspectiva de ciudadanía, asumiendo también nuestros compromisos de un mundo del trabajo sostenible, un mundo del trabajo que garantice un trabajo digno y decente que permita tener unas empresas saludables que realmente garanticen el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo. Yo tengo aquí una medición de que me gasté 21 minutos. Espero dejar tiempo para las preguntas. Doctora Adriana, yo dejo por acá. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Les recuerdo a los asistentes que las preguntas, por favor, no las ubiquen ahí en la cajita de preguntas y respuestas y nos pongan ahí mismo, por favor,